Hércules, hijo de Zeus y Alcmena, vino al mundo ya marcado por el destino y la controversia. Su nacimiento fue un escándalo divino que atrajo la ira de Hera, la esposa de Zeus. Desde su primera respiración, Hércules fue un enigma, un mortal con sangre divina. Hera, furiosa por la infidelidad de Zeus, envió 2 serpientes gigantes para matarlo. Con lo que no contaba es que el pequeño Hércules ostentaba una fuerza sobrehumana, que desafiaba su corta edad, y no fue difícil para él matar a las serpientes desbaratando así el plan de Hera. Ese fue su primer acto heroico, pero también fue una muestra temprana de cómo su vida estaría llena de pruebas y tribulaciones. El asombroso acto de Hércules de matar serpientes en su cuna no fue un incidente aislado, fue un presagio de los desafíos venideros y de la complejidad de su naturaleza. La venganza de Hera no se detuvo ahí, y alcanzó su culmen cuando manipuló la mente de Hércules, llevándolo a cometer el acto más atroz. En un estado de locura, Hércules asesinó a su propia familia. Atrapado en la red de ira y engaño que Hera había tejido, Hércules cometió un acto imperdonable, que marcaría su vida y daría origen a su leyenda. Cuando recobró la conciencia y comprendió la magnitud de su tragedia, quedó destrozado. En busca de redención, consultó el oráculo de Delfos y se le dictó el camino de expiación. Debía someterse a los designios de su primo Euristeo y llevar a cabo una odisea de proporciones bíblicas, que pondrían a prueba no solo su fortaleza física, sino también su carácter y su alma. Hércules debía enfrentarse a la tarea que el destino había elegido para él. Los 12 trabajos. Hércules se sumergió en la densa vegetación del bosque de Nemea, sintiendo cómo el aire se volvía más denso y los sonidos de la naturaleza parecían resonar como un ominoso presagio. Este no era un bosque ordinario, estaba plagado del aura amenazante de su habitante más letal, el león de Nemea. Las leyendas sobre el león eran aterradoras, su pelaje era tan denso que las armas mortales no podían penetrarlo, y su rugido podía hacer temblar incluso a los más valientes. Armado con un arco y varias flechas, Hércules lo intentó primero desde la distancia, tensando su arco con una flecha apuntada hacia la guarida del león. Pero, tal como las leyendas lo habían advertido, las flechas se desviaron, inofensivas, contra el pelaje dorado del león. Frustrado pero determinado, Hércules sabía que tenía que replantear su estrategia. Se deshizo de su arco y se adentró más en el bosque, estudiando cuidadosamente el entorno hasta que localizó lo que parecía ser la entrada a la guarida del león. Aquí es donde se requería más que músculo, necesitaba un plan. Usando su astucia, bloqueó una de las 2 salidas de la cueva con grandes rocas, obligando al león a enfrentarlo en un espacio confinado. La bestia cargó con una velocidad asombrosa. Pero Hércules estaba preparado. En lugar de evadir, se lanzó directamente hacia el peligro, agarrando al león en un abrazo letal. Fue una batalla de resistencia y fuerza bruta, una lucha cuerpo a cuerpo donde cada músculo gritaba y cada fibra de su ser estaba tensa. Con su energía vital desvaneciéndose, el león de Nemea intentó una última embestida. Pero Hércules, recurriendo a cada onza de su fuerza divina, apretó aún más. Finalmente, con un último rugido ahogado, el león cayó, estrangulado por las manos que habían llevado a cabo tantas hazañas y que llevarían a cabo muchas más. Este primer trabajo no solo probó la legendaria fuerza de Hércules, sino también su capacidad para adaptarse y pensar estratégicamente. Era una lección poderosa que lo marcaría para los desafíos futuros. Su camino hacia la redención requería mucho más que fuerza física. También necesitaba la fuerza de su mente y la profundidad de su astucia. Era el momento de enfrentar a la Hidra de Lerna, el segundo objetivo en su camino. El escenario que Hércules y su sobrino Iolao se encontraron en Lerna era un espectáculo desolador. El aire estaba cargado con un olor ácido y nauseabundo que se desprendía de las aguas estancadas del pantano. Los árboles, alguna vez verdes y llenos de vida, ahora estaban marchitos y retorcidos, como si hubieran sucumbido al poder tóxico de la Hidra. Aquella atmósfera era un recordatorio viviente de que la Hidra no era una mera criatura, era una abominación, un desafío a la vida misma. Como una erupción de caos, la Hidra emergió del pantano. Sus múltiples cabezas se retorcían y giraban, bufando vapor y escupiendo un veneno mortal. Cada cabeza parecía tener una mente propia, pero todas compartían un objetivo común, la destrucción.
Sin perder tiempo, Hércules blandió su espada y se abalanzó sobre la criatura, decapitando una de sus cabezas con un solo y certero golpe. Pero antes de que pudiera saborear cualquier sentimiento de triunfo, dos nuevas cabezas brotaron del muñón, más furiosas que antes. Iolao observó esto desde la distancia, su mente agitándose en busca de una solución. Entonces lo vio, una antorcha descansando cerca de un árbol caído. Rápidamente la encendió y esperó su momento. Hércules, confiando en su sobrino, volvió al ataque. Al cortar otra cabeza de la hidra, Iolao actuó. Corrió hacia el muñón abierto y aplicó la antorcha ardiente, cauterizando la carne y evitando que nuevas cabezas emergieran. Era una batalla agotadora, con cada corte y cada quemadura, sentían cómo la hidra se debilitaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas en un ciclo interminable de corte y cauterización, la hidra emitió un gemido lastimero y cayó, vencida al fin. La confrontación con la hidra trascendió el mero acto de vencer a un monstruo, expuso la esencia de los desafíos que Hércules enfrentaría. No fue solo una prueba de habilidad, sino también un recordatorio crucial de que las luchas más arduas no se pueden enfrentar en solitario. Este momento sembró la semilla de la colaboración y la humildad en Hércules. En este tercer desafío, el contexto era profundamente distinto a los trabajos anteriores. La cierva de Cerinia, en su etérea belleza, simbolizaba un aspecto del heroísmo que Hércules aún no había considerado, la gracia de la contención y la fuerza de la paciencia. Durante un año entero, la caza se convirtió en un juego de ingenio, destreza y, sobre todo, tiempo. El terreno era implacable, cambiando de las empinadas laderas de montañas a ríos que amenazaban con arrastrar todo a su paso, a bosques tan espesos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Cada vez que la cierva escapaba, desapareciendo en el horizonte como una mancha dorada, Hércules se encontraba cuestionando sus antiguas nociones de valentía y fortaleza. Y así, en un claro bañado por la suave luz del atardecer, la cierva descansaba. Hércules, agazapado entre los arbustos, sentía cómo su corazón latía en sincronía con el universo. Con un movimiento suave y calculado, extendió una red sobre la criatura, capturándola sin alterar su dignidad ni bienestar. Al retornar y entregar la cierva de Cerinia a Euristeo, Hércules sintió una mezcla de emociones. Pero al mismo tiempo, el acto le dejó un vacío, una pregunta flotante sobre cuántas más de estas lecciones tendrían que esculpir su alma antes de que pudiera reclamar su lugar en el mundo. El jabalí de Erimanto. En esta cuarta tarea, Hércules se enfrentó a un desafío que mezclaba tanto la ferocidad como la sutilidad. El jabalí de Erimanto no era solo un testamento a la potencia bruta, sino también a la ferocidad indomable de la naturaleza. Este monstruo era más que un simple adversario, era un espejo en el que Hércules podía ver reflejadas sus propias bestialidades y ambiciones. Ascendiendo las escarpadas laderas del monte Erimanto, donde el aire se volvía cada vez más delgado, y la capa de nieve crecía con cada paso, Hércules experimentó un sentimiento creciente de desolación. La cumbre no solo le ofreció una vista del jabalí, sino también una perspectiva sobre su propia naturaleza, sus motivaciones y el peso moral de sus acciones anteriores. Consciente de que un enfrentamiento directo sería temerario, Hércules se centró en la estrategia. Cavar las trincheras en la nieve se convirtió en un acto simbólico, estaba construyendo una barrera no solo para el jabalí, sino también para su propia inclinación hacia la violencia desenfrenada. Cuando el jabalí, exhausto y confundido, cayó en la trampa, Hércules lo inmovilizó con precisión, minimizando el sufrimiento del animal. Al encontrarse cara a cara con el jabalí, ahora despojado de su feroz libertad, Hércules se sumió en un profundo estado de reflexión. El animal frente a él era un cautivo, pero ¿qué lo hacía diferente de Hércules, quien también estaba atrapado en una serie de tareas en busca de redención? Este cuarto trabajo dejó a Hércules con más que una bestia capturada, le dejó con preguntas inquietantes sobre la complejidad de la moral, la dualidad de la naturaleza humana y la verdadera esencia del heroísmo. En esta quinta tarea, Hércules enfrentó un enigma que parecía indescifrable: las aves del Estinfalo, criaturas de propiedades casi mitológicas, cuya existencia era tanto un desafío a la lógica como a la valentía. Estas aves eran una anomalía, un enigma de la naturaleza con cuerpos blindados por plumas metálicas.
No eran solo monstruos, sino problemas vivientes que requerían una solución igualmente extraordinaria. El bosque de Estínfalo se extendía como un lienzo oscuro y siniestro, donde la luz del sol era una rareza. A su llegada, Hércules fue recibido por una sinfonía de graznidos y el destello de plumas metálicas en la oscuridad. Aquí, no podía confiar solo en la puntería y la velocidad, necesitaba una estrategia que rompiera con todo convencionalismo. Hércules, utilizando címbalos proporcionados por Atenea, creó una cacofonía ensordecedora que llenó el aire. Las aves, perturbadas, se elevaron hacia el cielo, exponiendo sus vientres desprotegidos. Era su oportunidad. Con una rápida sucesión de flechas, Hércules logró erradicar la plaga, cambiando el destino de una región entera. Este quinto trabajo fue más que una hazaña de destreza física, fue una demostración de su capacidad para adaptarse y evolucionar. No solo tuvo que enfrentar a las aves, también se enfrentó a la noción tradicional de heroísmo. Con cada tarea, estaba redibujando los límites de lo que significaba ser un héroe, convirtiéndose en un personaje más complejo y multidimensional en el proceso. Los establos de Augías. En su sexto trabajo, Hércules afrontó una misión que desafiaba la noción tradicional de heroísmo: limpiar los inmundos establos del rey Augías, una tarea que se alejaba de la épica y se sumergía en lo más terrenal. Estos establos no habían sido limpiados en años y el hedor era tal que podría doblegar al más fuerte de los mortales. Cuando Hércules pisó los dominios de Augías, el olor putrefacto lo golpeó como una ola. Este era un enemigo que no podía ser vencido con armas o valentía física. Después de negociar su paga con el rey Augías, algo que ya en sí mismo destilaba una astucia mundana, Hércules examinó los establos y se preparó para su estrategia. Usando su fuerza sobrenatural, desvió el curso de los ríos Alceo y Peneo. Los ríos, obedeciendo su voluntad como si fueran instrumentos en manos de un maestro, barrieron a través del establo, eliminando años de suciedad acumulada en un solo día. En ese momento, mientras observaba cómo las aguas limpiaban lo que parecía imposible de limpiar, Hércules experimentó una epifanía. Comprendió que la grandeza no siempre se mide en hazañas gloriosas y enfrentamientos épicos. A veces, el verdadero heroísmo reside en la capacidad para ver la dignidad en las tareas más humildes y hacer un impacto positivo donde otros no pueden o no quieren. Este trabajo, aunque carecía del destello y la ostentación de sus desafíos previos, dejó una huella imborrable en su espíritu. Los actos heroicos también incluyen aquellos que no se celebran en canciones o monumentos, pero que mejoran la vida cotidiana de las personas y muestran un tipo de valentía y ingenio que a menudo pasa desapercibido. En su séptimo trabajo, Hércules enfrentó el desafío de capturar al toro de Creta, una criatura de fuerza sobrenatural que había sido un regalo de Poseidón pero que ahora aterrorizaba la isla. Cuando arribó a Creta, fue recibido por el rey Minos, quien le concedió permiso para llevar a cabo la misión. Al localizar al toro en los campos de la isla, Hércules se tomó un instante para observarlo. Sus ojos se encontraron con los del toro y, en ese efímero cruce de miradas, un entendimiento mutuo se estableció entre ellos. Hércules comprendió que él y el toro compartían algo en común: eran seres poderosos sujetos a circunstancias más allá de su voluntad. Con rapidez y precisión, Hércules sujetó al toro por los cuernos. Pero no fue solo su fuerza lo que permitió capturar al toro, sino también su comprensión empática del animal. Logró calmarlo, dominar su naturaleza salvaje y, al final, entregárselo de nuevo al rey Minos. Esta tarea fue una epifanía para Hércules. Le enseñó que la valentía y la fuerza son solo un aspecto del heroísmo. La compasión, el entendimiento y la responsabilidad son igualmente cruciales. La lección aquí era clara: con gran poder viene una gran responsabilidad, no solo hacia uno mismo, sino también hacia los seres que comparten el mundo contigo, sean estos humanos o bestias. En su octavo trabajo, Hércules se enfrentó a un desafío distinto: capturar las yeguas carnívoras del rey Diomedes de Tracia. Estos animales eran símbolos de una depravación que iba más allá de lo puramente monstruoso, representaban las más oscuras aberraciones del comportamiento humano. Hércules, consciente del peligro que suponían las yeguas, decidió abordar el problema desde su raíz y enfrentar primero a Diomedes.
Pero el rey era tan brutal como sus animales y ordenó a sus hombres atacar a Hércules. Con la habilidad y la fuerza que le caracterizaban, Hércules neutralizó rápidamente a los atacantes. Entonces, en un acto cargado de simbolismo, Hércules alimentó al depravado Diomedes a sus propias yeguas. Este acto de justicia poética no solo satisfizo el hambre de las yeguas, sino que también permitió a Hércules capturarlas sin más violencia. Con este trabajo, Hércules no solo añadió otra hazaña a su legado, sino que también enriqueció su comprensión sobre la compleja tela de la humanidad, la justicia y la ética que todo héroe debe navegar. El noveno trabajo de Hércules, obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, se convirtió en un episodio de dimensiones no solo físicas sino también diplomáticas y éticas. Este cinturón no era solo un objeto, era un símbolo de poder, autoridad y la independencia de las Amazonas. Su significado era tan amplio que trascendía la simple colección de un artefacto. Inicialmente, todo parecía ir bien. Hipólita estaba dispuesta a entregar el cinturón, impresionada por la reputación de Hércules. Sin embargo, el sutil juego de Hera, diosa que constantemente obstaculizaba al héroe, alteró la percepción del Amazonas hacia él, encendiendo una llama de desconfianza y beligerancia. Aquí Hércules enfrentó un dilema moral significativo. ¿Debía desatar su fuerza y luchar contra quienes habían sido inicialmente amistosas, o debía optar por una vía de menor resistencia y mayor comprensión? La elección de Hércules de abogar por el diálogo en lugar de la violencia resaltó su madurez y sabiduría. Convenció a Hipólita de sus nobles intenciones y de la rectitud de su misión, logrando que se bajaran las armas. Este episodio fue más que un mero logro de fuerza o astucia. Fue un testimonio de la habilidad de Hércules para liderar con integridad y sabiduría. Su éxito no solo añadió otra hazaña a su serie de trabajos, sino que también reforzó la noción de que el heroísmo es un espectro complejo que involucra múltiples formas de valentía, desde el combate hasta la diplomacia y el entendimiento intercultural. El décimo trabajo de Hércules, la sustracción del rebaño de bueyes rojos de Gerión, se configura como una hazaña de múltiples facetas, un viaje al confín del mundo, la eliminación de guardianes monstruosos y una batalla épica contra un ser de proporciones casi míticas. Gerión, un monstruo de 3 cuerpos, representaba una manifestación exagerada de fuerza y vigilancia, un enemigo que, en teoría, superaba en potencia a Hércules. Sin embargo, Hércules demostró que la fuerza pura no es la única métrica de heroísmo o éxito. Primero, enfrentó y eliminó las primeras líneas de defensa, el perro de 2 cabezas y el pastor. Estos actos requerían valentía, pero también astucia, ya que cualquier error podría alertar a Gerión prematuramente. El enfrentamiento con Gerión fue el punto culminante de este trabajo y una verdadera prueba de su ingenio. Hércules entendió que una batalla cuerpo a cuerpo con un monstruo de 3 cuerpos no era una estrategia sensata. Optó por la agilidad y la precisión, utilizando su arco y flechas para mantener la distancia y enfocar sus ataques. La astucia de Hércules fue su ventaja, permitiéndole superar un desafío que parecía insuperable. Este trabajo fortaleció la reputación de Hércules como un héroe complejo, uno que no solo tiene la fuerza para enfrentar desafíos formidables, sino también la inteligencia para adaptarse y encontrar soluciones menos evidentes a problemas aparentemente insuperables. Al derrotar a Gerión y recuperar los bueyes, Hércules no solo completó su 10º trabajo, sino que también reafirmó que el heroísmo es un equilibrio de fuerza, inteligencia y adaptabilidad. El 11º trabajo de Hércules, la obtención de las manzanas de oro de las Hespérides, es una rica amalgama de viaje, astucia y habilidad en la negociación. Desde el principio, se entiende que el desafío es complejo. No solo debe encontrar un jardín místico cuya ubicación es prácticamente desconocida, sino que también debe sortear la vigilancia de un dragón de 100 cabezas y las ninfas que guardan el lugar. Su primer obstáculo es la localización del jardín de las Hespérides. Para ello, encuentra y consulta a Nereo, el dios marino, quien lo guía hacia el destino deseado. Sin embargo, el verdadero núcleo de la astucia de Hércules se manifiesta en su interacción con Atlas. Reconociendo sus limitaciones, entiende que enfrentar al Adón no es una opción viable. Por lo tanto, negocia con Atlas para obtener las manzanas, asumiendo el peso del cielo temporalmente.
La traición de Atlas podría haber sellado un destino desastroso para Hércules. Pero aquí, su astucia brilla de nuevo. Engaña a Atlas para que retome su carga, recuperando así su libertad y las manzanas de oro. En este trabajo, Hércules demuestra que el heroísmo va más allá de la fuerza física. Aquí, es su mente rápida y su habilidad para la diplomacia y el engaño lo que le permite superar un desafío que la fuerza bruta por sí sola nunca podría haber conquistado. Capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo, representa el clímax de los 12 trabajos de Hércules, tanto en términos de peligro como de significado simbólico. Este viaje al inframundo no es solo una hazaña física, sino también una expedición del alma, un descenso a los lugares más oscuros y temidos de la existencia humana. Desde el principio, Hércules sabe que debe operar bajo condiciones específicas, no puede usar armas para subyugar a Cerbero. Hércules emplea su fuerza y habilidades para esquivar los ataques venenosos del perro, logrando finalmente sujetarlo en un abrazo poderoso pero no letal. Esta decisión de no matar a Cerbero destaca su compasión y sentido de justicia. De esta manera, el trabajo final encapsula y culmina todas las lecciones aprendidas, consolidando a Hércules no solo como un héroe de leyenda sino también como un modelo de las virtudes humanas más apreciadas. Una vez completados sus 12 trabajos, Hércules fue liberado de su servicio a Euristeo. Pero su historia no termina ahí. Continuó participando en más aventuras y desafíos, algunos de los cuales incluso rivalizaban con sus trabajos anteriores en términos de peligro y dificultad. Hércules encontraría un final apropiado para un héroe de su calibre, siendo llevado al Olimpo para convertirse en un dios. Su historia nos dice mucho sobre la lucha eterna entre la debilidad humana y la aspiración hacia la grandeza. El legado de Hércules es más que una colección de historias emocionantes, es una reflexión sobre lo que significa ser humano, enfrentar nuestros miedos, y cómo nuestras elecciones forjan quiénes somos y nos definen. Esta historia nos reta a preguntarnos, ¿qué trabajos enfrentamos en nuestras propias vidas y cómo nos han definido? ¿Cómo superamos nuestros propios trabajos para ser nuestra mejor versión y encontrar el camino? Porque cada historia es una puerta a un nuevo mundo. ¿Listo para cruzarla? Suscríbete y déjanos tu comentario, tu opinión importa.